geopolítica espiritual. Documentos inéditos. Develado por el VM Príncipe Gurdjieff. Pastor Termus Gemelo Redentor. Mago Planetario Blanco. Tomo segundo. Big Bang de un nuevo mundo. Documentos auténticos de personalidades políticas. Nota al lector. Para frenar la agresión a Palestina. Rusia. Desde hace décadas se viene gestando un cambio mundial. Hoy los actores de este drama geopolítico están luchando encarnando la lucha del bien contra el mal. Solicito al presidente Vladimir Putin y al gobierno ruso la inmediata intervención para proteger a la población de Yemen contra la agresión saudita, que cual peón es un esbirro de la administración de la Casa Blanca. Al mismo tiempo solicito el gobierno ruso se convierta en protector de Medio Oriente, en especial de Palestina para evitar la agresión israelí. Para frenar la agresión a Palestina, Rusia debe anexar Palestina, así terminará la agresión. Esa anexión debe ser semejante al caso de Puerto Rico. Estimado presidente Putin, usted debe cumplir su labor histórico mundial con determinación y sin temor alguno para reescribir la historia contemporánea. La solución al conflicto de Jerusalén, Tíbet y Cachemira en estas regiones puede encender el polvorín de una guerra. La solución es absolutamente sencilla si ponen buena voluntad dichas regiones que tienen una tradición religiosa de muchos siglos. No se pueden crear soluciones en base a ninguna solución militar. Estas zonas deben ser declaradas patrimonio de la humanidad y no debe ser parte de ningún país. No deben ser permitidas armas de fuego ni explosivos. Deben ser una zona libre para la humanidad como lo es la Antártida o el Polo Norte. Con esa sencilla medida se evitarán conflictos religiosos políticos y todos vivirían en santa paz. Esa es mi propuesta. Si algún país no desea ser civilizado se le aísla, nadie le compra ni le vende, y así empezarán a respetar el bien común. Lo mismo la sede de la ONU, no puede estar en un país potencia porque siempre va a ser manipulada. La solución es poner la sede de la ONU en un país pobre sin ejércitos, para que así ningún país grande en economía o militarmente pueda influir en la resolución de conflictos. Pero como son unos hipócritas y sinvergüenzas, estas simples medidas no las van a poner en práctica, y la consecuencia será la desaparición de esta humanidad. En el pasado Tíbet fue un sistema desigual, clasista y hasta racista, con mucha desigualdad amparada en las túnicas. Los abusos, vengan de donde vengan, vamos a condenarlos. Un sistema de vida de terratenientes, de burguesía que no valora la familia, al ser humano y supla todas sus necesidades, lo denunciaremos y nos opondremos rotundamente. Prólogo. Las salidas de capitales en China podrían estar siendo mucho más grandes de lo que parece. Según advierten desde Goldman Sachs, los datos oficiales muestran que durante agosto se produjeron pagos en yuanes fuera de China por 27.700 millones de dólares. Este dato supera con creces a los pagos transfronterizos de los últimos años, unos 4.400 millones de media. Estos movimientos se unen a los vencimientos en dólares a los que tienen que hacer frente las empresas chinas que llevan años endeudándose en esta divisa para aprovechar unos intereses más beneficiosos. Esta mezcla puede dificultar el control que ejerce el Banco Popular de China, BPC, sobre el yuan en el mercado de divisas. Según explica a Bloomberg M.K. Tan, economista de Goldman Sachs en China, estos movimientos transfronterizos no se pueden explicar con facilidad, pero hay que tenerlos muy en cuenta para analizar las salidas de capitales y su efecto sobre las reservas de divisas, que se habían estabilizado en China en los últimos meses. Un incremento de las salidas de capital podría terminar con la calma que ha estado predominando en los últimos meses. Aunque ya se puede ver que existe cierta presión sobre la divisa china, el yuan ha caído su nivel más bajo frente al dólar en 6 años, desde septiembre de 2010 el yuan no se cambiaba por 0,1488 dólares. Harrison Wu, economista jefe en China para Royal Bank of Scotland, explica que los límites establecidos por el BPC para que las empresas conviertan yuanes en dólares están llevando a las firmas chinas a llevarse los yuanes al extranjero. Aunque estas empresas no tienen demasiadas ganas de conservar esos yuanes por las crecientes expectativas de una depreciación, por lo que los venden fuera de China. Esto está presionando el tipo de cambio del yuan. Deuda en dólares. Las empresas del gigante asiático necesitan convertir grandes cantidades de yuanes en dólares para cumplir con los vencimientos de deuda. Como señalan los expertos de CaixaBank Research en su informe mensual, las empresas chinas tienen que devolver o renovar durante la segunda mitad de 2016 la friolera de 341.000 millones de dólares de deuda, lo que sugiere que algunas empresas podrían verse en apuros en un futuro próximo. Los economistas de la entidad catalana sostienen que la deuda corporativa en China es elevada y ha crecido muy rápidamente en los últimos años, por lo que puede ser una fuente de problemas.
Se trata de un tema que habrá que seguir muy de cerca, gran parte de esa deuda fue emitida en dólares para conseguir unos costes, intereses, de financiación menores a los de las emisiones en yuanes. Ahora que la Reserva Federal de Estados Unidos ha comenzado a endurecer su política monetaria, sería lógico ver cómo la fortaleza del dólar sigue creciendo, mientras que el yuan intentará perseguir al billete verde pero con cierto riesgo de sufrir una pájara. Si el yuan se deprecia con fuerza frente al dólar, este año ya lo ha hecho en más de un 3%, el valor real de la deuda de las empresas chinas será mucho más grande. Las reservas de divisas en China siguen disminuyendo poco a poco. Los últimos datos publicados por el BPC muestran una caída de 21.000 millones de dólares en septiembre, hasta los 3,166 billones de dólares. Es decir, China todavía atesora la mayor cantidad de divisas del mundo, pero hay que recordar que en octubre de 2015 las reservas eran de casi 3,6 billones de dólares. Raymond Yeung, economista jefe de Australia y New Zealand Banking Group en Hong Kong, señala que se está produciendo un cambio estructural en las salidas de capital de China, ahora lo que salen son yuanes predominantemente. Esto alivia la presión sobre el yuan en el mercado chino. La conversión de yuanes no está teniendo lugar en China, por eso no nos sorprende que las reservas de divisas estén aguantando. Comentario. Estados Unidos de Norteamérica está en bancarrota, el 85% de los lingotes de oro de la Reserva Federal en realidad es otro metal brillante llamado wolframio o wolfram, también llamado tungsteno, es un elemento químico de número atómico 74 que se encuentra en el grupo 6 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo es W. Se usa en los filamentos de las lámparas incandescentes, en electrodos no consumibles de soldaduras, en resistencias eléctricas, y aliado con el acero, en la fabricación de aceros especiales. Décadas después de desligar el dólar del respaldo en oro, Estados Unidos mantiene el 72% de sus reservas en este metal precioso, la mayor proporción del mundo en las reservas de oro y divisas. Algunos países, principalmente China, vienen amasando sus reservas de oro y gastando sus reservas en dólares en proyectos globales de infraestructura, que pronto la deben convertir en dueña eficaz de la logística mundial. Las reservas de oro chinas son un misterio. Según datos oficiales, China cuenta con 1.054 toneladas de oro en sus bóvedas. En tan solo 7 meses del 2012 el gigante asiático importó 458,6 toneladas de oro a través de Hong Kong, según Jim Rickards, consejero del Pentágono para amenazas financieras, quien citó a compañías de logística de valores. Pero si hay dudas sobre los datos chinos, las de las estadísticas estadounidenses son aún mayores. El año pasado un empresario chino especializado en el transporte de oro desde África hasta China denunció el robo de 998 kilogramos de este metal precioso en lingotes. El coste de la pérdida se estima en 38 millones de dólares. Durante el envío de la valiosa carga a su nuevo propietario se descubrió que las bolsas estaban llenas de otro metal, tungsteno. Esa historia ha incrementado la credibilidad de los rumores sobre el oro falso que circula últimamente en el mercado global. Se especula que en el contexto de escasez mundial de oro, los reguladores utilizan supuestos lingotes de oro que en realidad son solo tungsteno dorado. Según el periodista Rob Kirby, a finales de los años 1980 cerca de 1,5 millones de lingotes de tungsteno de 400 onzas de peso fueron fabricados en EU. Posteriormente 640.000 lingotes de tungsteno dorado irían a parar a Fort Knox, una de las principales bóvedas estadounidenses. Lo curioso es que esta cantidad de lingotes es igual a 256 millones de onzas troy, mientras que World Gold Council situó las reservas de oro estadounidenses en 261,5 millones de onzas a comienzos de este año. Tal vez, una coincidencia. Dichos acontecimientos han elevado a varios países que guardan su oro en Estados Unidos a buscar su repatriación. Sin éxito, por supuesto. A Alemania, que tiene el 45% de su oro en Nueva York, no se le permite ni revisar sus reservas. El economista y politólogo estadounidense Paul Craig Roberts cree que los alemanes ya nunca verán su oro, citando sospechas de expertos del mercado de oro de que la Reserva Federal ya ha agotado todo el oro estadounidense y comenzó a vender reservas de oro extranjeras en sus depósitos para bajar el precio del oro en los últimos años. La caída de la fiabilidad en el dólar y el curso hacia el abandono del dólar en los pagos y cobros por varios países, principalmente los BRICS, es poco probable que EU., cuyo poder global se basa en el dólar, intente quedarse cruzado de brazos.
El oro sigue siendo considerado como el activo más seguro, y los países que van amasando sus reservas de oro están tratando de asegurarse contra la caída del dólar. Un método eficaz de sofocar un movimiento es asumir su liderazgo. Tratar a Estados Unidos encabezar el movimiento de escépticos hacia el dólar y partidarios del regreso al patrón oro, siendo el oro en sus reservas más que suficiente. Puedo confirmar y reiteró el 85% de las reservas federales de Estados Unidos es tungsteno dorado. En la actualidad Estados Unidos sobrevive de la rapiña del petróleo de países invadidos como Siria, Irak, Afganistán, Libia. La financiación, creación, apoyo militar logístico de la administración Bush Obama de diversos grupos terroristas tiene como finalidad reflotar su economía. En los países donde han puesto sus garras se ha secuestrado hombres para llevarlos a otros países como esclavos, mujeres y niñas para trata de mujeres, prostitución forzada, tráfico de órganos, tráfico de niños para la industria pornográfica, robo de arte y piezas arqueológicas para museos o coleccionistas particulares. Sin embargo, con la intervención de Irán, China y Rusia, y la gran resistencia de la población de los países árabes, la administración Obama se ha visto forzada a planificar una guerra mundial como último recurso para frenar la desaparición de la hegemonía mundial de Estados Unidos. Financiar la alimentación, medicina, armas, municiones de las organizaciones terroristas no sería rentable hasta que no desaparezca Hezbollah, la administración de Bashar al-Assad, fragmentar Siria para luego fragmentar Irán. Los países de la OTAN, al haber iniciado guerras como el conflicto de Vietnam, Irak, Afganistán y Libia, no cuentan con ninguna validación moral, política, ni diplomática para imponer ninguna clase de receta moralizadora, ni sanción alguna. Como prueba irrefutable mencionaremos el conflicto abusivo de Israel y Palestina, siendo Palestina una nación sin ejército organizado, sin aviones, sin tanques, una nación cuyo delito fue recibir al final de la Segunda Guerra Mundial unos advenedizos llamados judíos. Las pruebas arqueológicas son concluyentes, no existen pruebas de cerámica para reiterar Israel como Estado cultura sea posesionaria de esa tierra, por el contrario los judíos descienden de un tronco étnico de grupos árabes palestinos. Estados Unidos y su armamento. Vamos a exponer sus secretos militares, altamente sensibles. Estados Unidos tiene una base nuclear secreta que no declara, en el continente de Oceanía, tiene dos bases secretas nucleares no declaradas o conocidas en Estados Unidos, una de las bases nucleares secretas está a 7.000 metros del monumento de los rostros tallados de presidentes. Aviación militar. Solo el 55% de su aviación militar está en condiciones de enfrentar una guerra a gran escala. Marina, embarcaciones ligeras. Menos del 50% de sus embarcaciones militares de tipo ligero servirían en un conflicto real por diversos problemas técnicos, material obsoleto y falta de mantenimiento. Embarcaciones pesadas como destructores acorazados, buques, menos del 40% de sus embarcaciones pesadas sirven, el resto están para chatarrería. Portaaviones, solo el 30% que funcionan están operativos, el resto sirven como barcos cruceros para vacacionar. Submarinos, y 80% de sus submarinos están operativos para un conflicto bélico a gran escala, pero tienen problemas en la seguridad electrónica de los submarinos como para toda su flota naval, con un manejo adecuado de ataque cibernético no servirán. Aviación militar. Aviones, menos del 50% de sus aviones de combate sirven, el resto son basura obsoleta, vulnerables desde al desgaste, dificultades técnicas, dificultad reparaciones y vulnerables ante guerra electrónica. Helicópteros militares, solo 40% de sus helicópteros sirven, el resto están para ser donados al museo o a los programas de subastas del precio de la historia. Altamente imprecisos y vulnerables en una guerra electrónica. Comentario: esto que os he revelado es un análisis clarividente, podría revelar más detalles. Filtraciones y espionaje. Estados Unidos tiene personal infiltrado en todas las áreas, incluido la Casa Blanca. Algunos datos para que los políticos norteamericanos comprueben la veracidad de nuestras afirmaciones. Barack Obama. Sufre de disfunción eréctil. Michelle Obama. Se autocomplace sexualmente 3 veces por semana. Malia, hija de Obama. Ya no es virgen, fue pareja de un personal de la Casa Blanca. John Kerry, secretario de Estado, es bisexual. Hillary Clinton. Tiene 3 amantes varones y ocasionalmente practica sexo lésbico. Señores de la OTAN, sus recursos militares para mí no son reto, podría eliminar en su búnker a lo que se me oponga, no se puede luchar con quien controla vuestro entorno y vuestro organismo. Proyectos militares.
Estados Unidos ha intentado controlar el clima como arma militar, pero sin ningún éxito. Primates con demasiada importancia personal. Armas biológicas. Estados Unidos no cuenta con ningún arma biológica desconocida que pueda usar en una guerra de gran escala. Armamento espacial. Estados Unidos no cuenta con ninguna ojiva nuclear en el espacio. Búnker. Solo el 50% de sus búnkers realmente sirven para una guerra nuclear o mundial. Comentario. Si a todas las deficiencias logística militar le agregamos que usaré el clima, cada elemento, la luz solar, el átomo, el magnetismo terrestre para desarmar y destruir los gobiernos tiranos y las monarquías humanas corruptas y la enfermedad sionista, están perdidos. En cuanto el presidente Vladimir Putin, el presidente Xi Jinping, el presidente de Corea del Norte Kim Jong-un, el presidente de Irán bajo mi mando. El país judío cuenta con 50 ojivas nucleares, pero sus misiles son de corto alcance, su base nuclear es bajo tierra disfrazada como un local civil, el Centro de Investigación Nuclear del Negev, 31.011, 71N, 35 grados 847, 38E, se encuentra relativamente cerca de la instalación. El Centro de Investigación Nuclear. Arabia Saudita junto con Israel, son los promotores del terrorismo en Medio Oriente. Arabia Saudita no cuenta con material nuclear. Señores de la OTAN, sionista e Illuminatis, deseo libre el mundo islámico de terrorismo y de monarquías. Los militares que no se subleven ante las monarquías tiránicas son cómplices y les tocará el mismo final. Deseo Latinoamérica, España y Portugal, Europa del Este libre de la explotación del capitalismo, mafias. Si no pueden con mis condiciones arreglaré personalmente desaparezcan de este mi mundo. Ya no más 100 familias van a acaparar y dominar cada país, no más hambre, no más daño al medio ambiente en zonas ecológicas protegidas, prefiero dejen de existir los malos elementos del mundo, ese es mi compromiso y proyecto, y no existe nadie en el universo material pueda ser obstáculo a mi voluntad. Bajo mi mando o bajo tierra, ustedes deciden. La guerra de Indochina. La guerra de Indochina o guerra de independencia de Indochina fue un conflicto colonial que enfrentó a Francia contra el denominado Viet Minh de Ho Chi Minh que reclamaban la independencia de la Indochina francesa, Camboya, Laos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El conflicto comprendió desde 1945 hasta 1954. La independencia de Indochina fue el resultado de una larga lucha desde finales del siglo XIX hasta 1954 contra las potencias coloniales europeas entre las que figura el conflicto armado ocurrido en el antiguo protectorado de la Indochina francesa, dentro del marco de las guerras coloniales del siglo XX en el sureste asiático. Países: Unión Francesa, Cuarta República Francesa, Indochina Francesa, Estado de Vietnam, Reino de Camboyano, Reino de los apoyados por Estados Unidos, Vietnam del Norte, Pathet Lao, Khmer y Sarak apoyados por Unión Soviética, China. Comentario. Durante la guerra de Indochina fue el inicio de la séptima subraza Arya, como tal esta humanidad Aryata desapareció porque la edad Arya ya acabó el 3 de octubre de 2016. Solo resta la catástrofe para el advenimiento de una nueva humanidad, que por cierto ya existe pero aún no predomina, como en el pasado la raza evolucionada ve desaparecer a las menos evolucionadas, así sucederá ahora. Seremos testigos de hechos concretos que demostrarán la extinción de la humanidad del 59%, y luego el 90% para posteriormente sea el 95% de esta humanidad, no podrá detener nadie, los hechos van a desencadenarse. El equipo de análisis técnico del banco HSBC ha anunciado una alerta roja por una venta masiva inminente de los títulos, informa Business Insider. Murray Gunn, el jefe de análisis técnico para HSBC, advirtió en una nota a los clientes sobre una venta masiva inminente de los títulos. Gunn utiliza un tipo de análisis técnico llamado el principio de la onda de Elliott que sigue las alternaciones de los patrones en el mercado de valores para discernir el comportamiento de los inversores y sus posibles movimientos en el futuro. A finales de septiembre, Gunn dijo que los movimientos del mercado de valores parecían extrañamente similares a los del momento justo antes de la caída de la bolsa en 1987. El especialista del banco Citi Tom Fitzpatrick también puso de relieve las similitudes de la condición del mercado actual a la de la crisis de 1987. Y ahora, tras la caída por 200 puntos del índice Dow Jones este martes, Gunn advierte que el derrumbe ha llegado. Explica que si el índice Dow Jones Industrial Average CAE por debajo de 17.992 puntos o el S&P 500 resulta inferior a 2.116 puntos, la venta de títulos va a convertirse en una tendencia general e implacable. La economía de Estados Unidos, Japón y Europa se está derrumbando. Bob O'Neill, columnista de Salon, menciona.
Existen evidencias crecientes de que el consenso posterior a la Segunda Guerra Mundial que creó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, FMI, se está desmoronando, y al mismo tiempo, la economía mundial está enfrentando vientos en contra que se han estado gestando por décadas, explica metafóricamente el experto. Los números y el crecimiento económico a nivel mundial siguen cayendo y los principales banqueros de Europa, Japón y Estados Unidos no tienen nuevas ideas para volver a los índices de crecimiento anteriores a 2008. Ahora, el peligro de que se produzca una recesión global combinada con una deuda pública y privada de miles de billones de dólares está más latente que nunca, opina el experto. Noticias como el posible rescate financiero que podría necesitar el Deutsche Bank o el hecho de que los ingresos de 2/3 de la población, en 25 países con economías avanzadas, no hayan crecido e incluso hayan descendido, solo ayudan a que desaparezca la fe en la creencia neoliberal, posterior a la Segunda Guerra Mundial, de que solo índices crecientes de intercambio comercial a nivel mundial, posibles gracias al Banco Mundial y al FMI, son el camino hacia una prosperidad masiva. Ejemplo de esto es el resultado del referéndum del Brexit, detalla O'Malley. En Estados Unidos, el modelo de comercio globalizado promovido por el Banco Mundial y el FMI como la base de un mundo más próspero ha sido rechazado por muchos de los votantes, que lo consideran un timo, habiendo sido testigos del declive de muchas ciudades norteamericanas que fueron alguna vez centros de innovación e industria. 20.000 personas se manifiestan en Madrid para exigir el fin de las políticas que generan pobreza y desigualdad y la paralización de los tratados TIP, CETA y TISA bajo el lema Las personas y el planeta por encima de las multinacionales. No a la pobreza. No a la desigualdad. No al TIP. No al CETA. Los y las manifestantes han denunciado un sistema que protege a las multinacionales, a los mercados y al capital mientras empobrece a las personas, recorta sus derechos y degrada profundamente el planeta que habitamos. Una cadena enorme ha recorrido la manifestación como símbolo de unas políticas que nos encadenan a la desigualdad, la pobreza y la degradación medioambiental. Al final de la movilización se han roto para demostrar que, si continuamos la lucha, conseguiremos romper la tendencia. Esta masiva manifestación ha sido convocada por las más de 1.300 organizaciones que componen la Alianza Española contra la Pobreza y la campaña No al TIP con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, 17 de octubre, y de la Semana de Lucha contra los Tratados de Libre Comercio CETA, TIP y TISA dentro de la iniciativa Otoño en Resistencia. El 1% de la población del planeta posee tanto como el 99% restante y es precisamente esa pequeña élite la que está presionando para que se firmen en todo el mundo tratados como el TIP y el CETA. Mientras tanto, 800 millones de personas sufren hambre y unos 65 millones se han visto obligadas a dejar sus hogares en la mayor crisis de refugiados tras la Segunda Guerra Mundial. España no es ajena a estos datos. 3,5 millones de personas sufren pobreza extrema, según los datos del último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, EALM. 20.000 personas han recorrido hoy el centro de Madrid con el lema Las personas y el planeta por encima de las multinacionales. La manifestación ha coincidido con el inicio de la Semana Mundial de Movilizaciones contra la Pobreza y la Desigualdad y con el final de la Semana de Lucha contra los Tratados Comerciales TIP y CETA, negociados por la Unión Europea con Estados Unidos y Canadá respectivamente. Las movilizaciones han sido convocadas por la campaña No al TIP y la Alianza Española contra la Pobreza, que han confluido precisamente para denunciar cómo las políticas internacionales y estos nuevos acuerdos comerciales continúan aumentando la brecha entre la población rica y la población pobre. Los convocantes han puesto de relieve esta enorme brecha y han denunciado cómo la acumulación de riqueza en muy pocas manos se produce a costa de los derechos de la mayoría de las personas y de la degradación del planeta. Mientras se protege al capital y a las élites del planeta, las políticas sociales continúan debilitándose. Educación, sanidad, medio ambiente, cooperación, igualdad o dependencia han sufrido enormes recortes cuyas consecuencias afectan directamente a la dignidad de las personas y a sus derechos. Madrid no ha sido la única ciudad en movilizarse contra la pobreza y los tratados. Al menos otras 50 ciudades españolas han participado en las movilizaciones del llamado Otoño en Resistencia contra los acuerdos comerciales TIP y CETA, que este año han querido poner el acento en este último tratado entre la UE y Canadá. El proceso de ratificación del CETA está en su etapa final y de ser aprobado en el Parlamento Europeo podría entrar en vigor provisionalmente antes de pasar por los parlamentos nacionales de los Estados miembros de la UE, en lo que supondría un atentado contra la democracia.
Otras tantas ciudades se suman a la Semana contra la Pobreza en la que se denunciarán las políticas nacionales e internacionales que empobrecen a las personas, incrementan las desigualdades y degradan el medio ambiente. Las movilizaciones han sido un éxito a nivel global porque cada vez somos más personas quienes queremos otro modelo de sociedad, manifestaban los convocantes, que recordaban que ambas plataformas representan a más de 1.300 colectivos entre los que se encuentran sindicatos, ONG, partidos políticos, cooperativas o asociaciones diversas. Las oligarquías financieras, el gran capital, tienen atado de pies y manos al 99% de la población mundial. La manifestación de hoy es una muestra de que la sociedad civil, organizada y movilizada, es capaz de romper esas cadenas, concluían. Comentario. Democracia con hambre y desigualdad es latrocinio. Democracia con analfabetismo y faltas de oportunidades en educación superior gratuita es un timo a la sociedad. Mientras las monarquías humanas siguen aumentando su patrimonio, miles familias pierden sus hogares, por no poder pagar las hipotecas. Grandes corporativos económicos, transnacionales empobrecen a las naciones emergentes. El sistema económico actual está diseñado para que solo el 1% pueda tener el 60% del dinero de un país. El resto pasará su vida en medio de deudas, hipotecas, y mientras siga este sistema político-económico jamás podrán obtener un hogar, un auto, un negocio propio. El progreso económico es ficticio mientras se dependa de dinero electrónico para la gran mayoría de operaciones comerciales. Cuando existe progreso fluye el dinero físico, aumenta el consumo y se generan puestos laborales. Mientras endeudarse es como una droga, alguna sustancia artificial crea la sensación de mejoría pasajera, pero la realidad es una mayor complicación. Usted, ciudadano, se endeuda con el banco por un dinero inmaterial, pero paga de su salario con dinero real. El dinero que el banco presta es solo una cifra X, una cifra dentro de una ecuación donde las personas de a pie, donde la mayoría pierde y solo ganan los de siempre, los adinerados. Hoy en pleno siglo XXI la esclavitud mayor es el endeudamiento, donde usted deberá trabajar horas extras para pagar, a mayor cantidad horas laborales, menos tiempo familiar, menor cultura, menor interacción de pareja, mayor caos social y moral. La industria de la guerra y la falsa moral. España gasta el año 2016, 1.000 millones de euros extra, que no fueron presupuestados y que deberán cubrirse con créditos extraordinarios. El capitalismo español, incapaz de remontar la crisis, se resiste a perder posiciones dentro de la cadena imperialista europea y, mientras, la clase obrera ve como las partidas en salud, educación y servicios sociales se recortan año tras año. El ministro Morenés tira de crédito para pagar las cuentas del cazabombardero Eurofighter, el avión de transporte Airbus A400M, el blindado Pizarro, el helicóptero Tigre, el helicóptero NH-90 y el avión EC-135. Juguetitos muy caros, destinados solo a la perpetuación de las guerras de saqueo y rapiña, y a la preparación ante la cada vez más probable confrontación interimperialista. La guerra es un negocio muy lucrativo, y el complejo militar industrial europeo intenta imitar a su homólogo estadounidense, y busca reflotar la economía mediante el trasvase de ingentes caudales públicos al sector privado, priorizando suculentos contratos y proyectos militares. Es una obscenidad destinar 1.000 millones de euros a comprar máquinas de muerte, mientras nuestros hospitales se abandonan, nuestras escuelas se degradan, y se dice que no hay dinero para el gasto social, ni para los comedores infantiles, ni para investigación o, dicho coloquialmente, no hay dinero para nada, menos para la guerra. Los y las comunistas estamos comprometidos en la lucha contra las guerras imperialistas, y por la paz y la amistad entre los pueblos. Este compromiso implica la denuncia de las políticas militaristas que el gobierno burgués impulsa. La crisis económica. El Tribunal de Justicia de la UE ha declarado el año 2015 ilegal el plazo de un mes recogido en la Ley de Protección de los Deudores Hipotecarios para recurrir desahucios a raíz de la sentencia ACIZ en 2013, al considerar que es contrario al derecho de la Unión por no cumplir el principio de efectividad. En la sentencia Aziz, que fue bautizada con el nombre del demandante, Mohamed Aziz, la Corte de Luxemburgo declaró en marzo de 2013 abusivas las cláusulas hipotecarias españolas. A raíz de la sentencia, España modificó en particular el procedimiento de ejecuciones hipotecarias a través de la Ley de Medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Así, para los casos iniciados después de la entrada en vigor de esa ley, el recurso ante una ejecución por el carácter abusivo de la cláusula hipotecaria tiene que ser formulada en un plazo de 10 días a partir de la fecha de notificación del auto, lo que permite suspender el procedimiento hasta que se resuelva el recurso. Una disposición transitoria se ocupaba de los procedimientos que ya se encontraban en curso cuando entró en vigor la ley. En esos casos los afectados disponían de un plazo de un mes para oponerse, que comenzaba a contar a partir del día siguiente de la publicación de la ley en el BOE, el 15 de mayo de 2013. El Tribunal de Justicia considera en su sentencia que el plazo de un mes en sí es materialmente suficiente para poder preparar e interponer un recurso judicial efectivo, por lo que resulta razonable y proporcionado. No obstante, rechaza el mecanismo establecido para iniciar el cómputo del plazo, es decir, la publicación en el BOE. Aumento de Pobreza Desahucios ha denunciado que esta situación se produce porque Alokabide no admite fraccionar el pago del alquiler según las posibilidades económicas de cada familia. Esta forma de proceder, según ha denunciado, no cumple con el mandato del Parlamento Vasco aprobado el 7 de abril de 2014 en materia de vivienda. Aquel día, la Cámara aprobó una resolución que establecía que la renta de alquiler y los gastos fijos de comunidad y suministros no deben superar el 30% de los ingresos familiares. Como una empresa privada, la plataforma antidesahucios ha criticado que, pese a ser una sociedad pública, Alokabide funciona como si fuera empresa privada, ya que no aplica a sus inquilinos la ley de procedimiento administrativo, y se rige por la ley de arrendamientos urbanos. Todo ello, sin tener en cuenta el carácter social del alquiler. Además, ha criticado que este organismo no admite la participación de la sociedad civil en su gestión, y no cumple el referido acuerdo parlamentario del 7 de abril de 2014. Desahucios ha lamentado que todo esto ocurre cuando los tribunales europeos están exigiendo que se considere a la vivienda habitual como un derecho fundamental. Ley de Vivienda. La plataforma ha recordado que la Ley de Vivienda de Euskadi también reconoce este derecho, y establece que no se deje a nadie en la calle sin alternativa habitacional. Asimismo, ha acusado al gobierno vasco de desatender el llamamiento de las Juntas Generales de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, que han reclamado un esfuerzo para que no se desahucie de su vivienda habitual a ninguna familia por problemas económicos. Comentario. La pobreza y la desigualdad en cualquier continente y país no es producto de la adversidad, sino el resultado previsible de políticas de Estado injustas y socialmente rechazables, que son impuestas por el FMI. Con sus famosas recetas, que empobrecen a las naciones, es decir, al pueblo, pero el 1% de la élite de cada nación, nunca pierde, pierde únicamente el ciudadano de a pie.